El sistema genital masculino va a estar comprendido por las gónadas, que en este caso son los testículos, son órganos entonces que van a estar dentro de esta nomenclatura que serían gónadas. Luego vamos a tener las vías espermáticas, en el cual vamos a encontrar el epidídimo y el conducto deferente, y luego vamos a tener a las glándulas accesorias o anexas al sistema genital masculino, que va a estar compuesto por la vesícula seminal y la próstata. Y luego vamos a tener a los genitales externos, que está compuesto por el pene y el escroto. ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí? Que hay algunos órganos que vamos a estar estudiando en la práctica y hay otros que no vamos a estar estudiando en esta parte porque no tenemos láminas histológicas. ¿Cuáles son los órganos que vamos a estar estudiando? Y van a ser las gónadas, las vías espermáticas y las glándulas accesorias. Hay más glándulas accesorias, pero como no tenemos láminas, solamente lo vamos a estudiar a estas dos aquí en la práctica. Iniciando a hablar de los testículos, saben que son órganos de aspecto ovoide, ¿sí? Son órganos considerados macizos, no tienen una estructura en capa como tal, y que vamos a ir resaltando estos órganos, que son órganos encargados de dos funciones bien específicas. ¿Cuáles son esas funciones? Por un lado sería la formación de gametos, que serían los espermatozoides, y el otro lado sería actuar como un órgano endocrino porque producen hormonas, ¿sí? Entonces esas son las funciones específicas de estos órganos. ¿Qué nos interesa aquí en la práctica? Al ser órgano macizo, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Que externamente este órgano va a estar tapizado por esta estructura que está de color amarilla, que se denomina túnica albuginea, ¿sí? Externamente entonces los testículos están tapizados por la túnica albuginea. ¿Qué es la túnica albuginea? Es un tejido conjuntivo denso y irregular, ¿sí? Sería como la cápsula de ese órgano. Va a ser un tejido entonces que envuelve totalmente al órgano. ¿Qué voy a tener en cuenta? Esta sería la parte anterior del órgano y aquí tengo la parte posterior de este órgano, que son los testículos. ¿Qué ocurre con esa túnica albuginea? En la parte posterior, como pueden observar aquí, esta túnica albuginea se engruesa, se ensancha, formando esta estructura que se denomina mediastino testicular, ¿sí? Entonces vamos a tener que la túnica albuginea envuelve al testículo y en la región posterior se engruesa, se ensancha ese tejido conjuntivo denso y regular y forma esta estructura que se denomina mediastino testicular. ¿Qué voy a encontrar después de esta túnica albuginea? Voy a encontrar otra túnica, esta que está de color gris, ¿sí? Esta túnica que está de color gris aquí, que divide al órgano en diferentes segmentos, se denomina túnica vascular. Pueden encontrar también con el nombre de túnica vaginal o túnica vasculosa, ¿sí? Entonces, todo esto que está de color gris y que estamos observando es otra capa de tejido conjuntivo, ¿sí? Y se llama túnica vascular o vaginal, o también conocida como vasculosa. ¿Qué tipo de tejido tiene la túnica vascular? Y es un tejido conjuntivo laxo, cambiante.
cambia el tejido. Bueno, viniendo aquí al esquema, ¿sí? Yo tengo el esquema de los testículos. Voy a tener en cuenta todo lo que está de color azul, ¿sí? Externamente corresponde a la túnica albuginea. Es la túnica más externa, que está compuesto por tejido conjuntivo denso y regular. Internamente a esta túnica albuginea que voy a encontrar, y encuentro otra túnica que está de color verde, ¿sí? Esta túnica que está de color verde representa a la túnica vascular. También se le puede denominar túnica vaginal o vasculosa, ¿sí? Aquí está esa túnica. ¿Y qué pasa con esa túnica? Cambia de tejido. Es un tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Es laxo el tejido que voy a tener aquí en la túnica vascular. Entonces, ¿qué tiene el testículo? Tiene dos hojas de tejido conjuntivo externamente. La más externa se denomina túnica albuginea y la otra interna se denomina túnica vascular. ¿Qué habíamos dicho de la túnica albuginea? Que en el segmento posterior se ensancha y forma esto, ¿sí? Mediastino testicular. Está aquí representado ese mediastino testicular. Bueno, ya observé que tiene dos tejidos conjuntivos. Ahora que tengo que saber cuál es la unidad estructural y funcional del testículo, ¿sí? ¿Y qué encuentro en el interior de esos tejidos conjuntivos? Y voy a encontrar esta estructura, ¿sí? Son unas estructuras tubulares, como podemos observar aquí. Son estructuras tubulares, bien extensas, bien irregulares, están aquí. Estas estructuras tubulares son la unidad estructural y funcional del testículo y se denomina túbulo seminífero, ¿sí? Estas estructuras que estoy teniendo aquí se denominan túbulos seminíferos. Son estructuras tubulares. Por lo tanto, en los cortes transversales yo lo voy a observar así. Al ser un túbulo significa que tiene un epitelio que está formando parte de su pared, ¿sí? Entonces los túbulos seminíferos son considerados unidad estructural y funcional del testículo. ¿Por qué es considerado de esa manera? Porque dentro de estos túbulos seminíferos se producen los gametos. ¿Cuál es el gameto que aquí se va a estar produciendo? Y sería estas células de la camada bien superficial, que son los espermatozoides. Bueno, ¿qué es la parte importante aquí de estos túbulos seminíferos? Yo necesito ampliar para poder conocer cuáles son los elementos que componen ese túbulo. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Este diseño, en un corte transversal, voy a ampliar para poder observar cuáles son los elementos. Bueno, aquí yo tengo el esquema de un túbulo seminífero. Lo primero que me va a llamar la atención es que está compuesto por un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es el túbulo seminífero? Y como puedo observar, tiene muchas capas. Por lo tanto, es un epitelio estratificado, ¿sí? Y a los epitelios estratificados, para poder nombrarles según la forma de la célula, yo tengo que observar la camada más superficial de las células, ¿sí? ¿Qué pasa con esta camada? Yo observo y tengo que analizar. ¿Es una célula plana?
¿Es una célula cúbica? ¿Es una célula cilíndrica? ¿O es una célula en cúpula? ¿Qué les parece? Ninguna de las anteriores es correcta, ¿verdad? No hay a ninguna nada nos le asimila a esta célula. ¿Qué estoy observando aquí? Que es una célula que tiene así una cabeza. El núcleo siempre se ve así, más alargadito, más achatadito, pero está bien erguido, ¿sí? Y tiene algo llamativo, tiene esto, tiene una colita, ¿sí? Entonces, si yo observo esto, no entra dentro de la clasificación que yo ya estuve estudiando, ¿sí? Esto es un flagelo bien grande, bien extenso, que va a estar presentando esta célula, y a esta morfología es lo que en el libro nos dice, no entra ninguna de las clasificaciones, no nos vamos a complicar, vamos a ponerle que es complejo, ¿sí? Entonces, ¿qué epitelio tiene el túbulo seminífero? Y tengo un nuevo epitelio que está exceptuado de la regla. Tengo un epitelio estratificado complejo. Atiendan ese nombre, porque es una excepción a los otros epitelios que ya estuvimos estudiando. Ahora, ese epitelio estratificado complejo no solamente es complejo porque tiene unas células un poquito diferentes en la camada más superficial, sino que dentro de ese epitelio hay algunas características bien específicas. ¿Cuál es esa característica específica? Si yo observo el esquema que visualizo, y aquí hay una célula distinta, aquí otro grupo celular distinto. Significa que todas las células no son del mismo linaje. ¿Qué tipo de células estamos? Son células cilíndricas, ¿sí? Son unas células altas que están ahí. Esas células altas cilíndricas son denominadas células de Sertoli, o también conocida como células sustentaculares, porque van a estar sosteniendo a las demás células. Y vamos a imaginar esto. Aquí yo tengo el pilar de este edificio. Este pilar va a ser la célula de Sertoli, de aspecto cilíndrico. Pero ¿qué está sosteniendo este pilar? Y aquí a los lados yo tengo un grupo de ladrillos más pequeñitos que están uno encima del otro, están en camadas. Y es eso justamente lo que yo voy a encontrar a los lados. Son varios bloques de ladrillos, es decir, son varias células que están una encima de la otra. Ahora, estas células que están en varias capas, ¿a qué grupo celular corresponde? Y ese grupo celular sería las células espermatogénicas. Entonces, ¿cuál es la función de las células de Sertoli? Sostener a las células que están a su lado. ¿Quiénes son las células que están a su lado? Son estas que están encamadas, que serían las células espermatogénicas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O se perdieron ya? ¿Sí? Vamos, ok. Diga. Las células de Sertoli pueden ser llamadas sustentaculares. ¿Sí? Células sustentaculares. Bueno, entonces, ¿cómo está compuesto el epitelio estratificado complejo? Les sale en el examen. ¿Qué dirían? Dos grupos de células, Sertoli y espermatogénicas. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto el epitelio estratificado complejo? Dos células,
Sertoli y espermatogénicas. ¿Está bien? Bueno, para la parte práctica, yo necesito que me manejen estas dos células, Sertoli y espermatogénicas, así a grandes rasgos. Y recordar que estos dos grupos celulares forman este epitelio estratificado complejo. Pero para recordarles algo de la parte teórica, dijimos que las células espermatogénicas están encamadas. ¿Por qué están encamadas o en capas? Porque ellas están pasando por varias fases para formar a la célula final, que en este caso sería el gameto, sería el espermatozoides. Para la teoría, esto tienen que manejar. ¿Cuáles son las células espermatogénicas? ¿Sí? ¿Qué voy a tener en cuenta? La célula que está aquí, bien adherido a lo que tendría que ser la lámina basal, aquí bien abajito, sería la célula considerada como madre. Se denomina espermatogonio. ¿Sí? Entonces, esta sería la primera célula. Es la que estaría aquí, bien en la base. ¿A quién va a dar origen los espermatogonios? Los espermatogonios van a dar origen inicialmente a los espermatocitos primarios. Luego, estos espermatocitos primarios van a dar origen a los espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios van a dar origen a las espermátides y las espermátides dan origen a los espermatozoides. Esto yo no me voy a detener aquí, pero para la teoría tienen que manejar. La doctora sí les puede preguntar. Para la práctica es identificar este túbulo seminífero, saber el nombre del epitelio y de por ahí a la doctora se le ocurrió preguntar cuáles son las células y estas dos. ¿Sí? En general nada más. No se compliquen la vida. Sale una imagen que ya vamos a observar enseguida y les dice determinar las células que se observan en la imagen señalada y justo está señalado esto. No se compliquen. Células de Sertoli y espermatogénicas. Si ustedes empiezan a querer colocar esto, tiene que estar completo ese linaje, de lo contrario estaría incorrecto. Así que no se compliquen con la práctica. Así y ya está. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo más llamativo del túbulo seminífero? Este epitelio. Va a ser un epitelio con características totalmente distintas porque las células de la camada superficial tienen un aspecto diferente, ¿sí? Ahora, profe, ¿me pueden preguntar, señalando así, célula de Sertoli o espermatogénicas? No, porque no podemos distinguir correctamente cuál es la célula cilíndrica y cuáles son las demás células. Se juntan todos. Entonces, no hay esa posibilidad. Estas dos células forman ese epitelio estratificado complejo. Pero ¿qué hay más después de esas células? Inmediatamente después de esas células encuentro esta estructura que está de color rojo. En teoría debería de ser la lámina basal, ¿cierto? Sabemos que todo epitelio descansa sobre una lámina basal. ¿Qué pasa aquí? Este epitelio no tiene lámina basal como tal. Tiene una túnica que se denomina propia. ¿Sí? Tiene una túnica propia. ¿Por qué le dice propia? Porque aquí en esta túnica hay unas células específicas. Esas células que conforman la túnica propia se denominan células mioides. ¿Sí? Entonces,
¿Sobre qué descansa el epitelio estratificado complejo del túbulo seminífero? Descansa sobre la túnica propia. ¿Cómo está compuesta la túnica propia? Está compuesta por células mioides. Son células similares a las fibras musculares. ¿Qué hacen entonces estas células mioides? Se contraen. ¿Sí? Entonces hay algo distinto aquí en este túbulo seminífero. Bueno, ¿qué más voy a encontrar? Por fuera de este túbulo seminífero, y voy a venir a este esquema, ¿sí? Por fuera del túbulo seminífero yo voy a tener tejido conjuntivo laxo, ¿cierto? ¿Qué voy a encontrar ahí? Esta región aquí está entre el túbulo seminífero, se denomina intersticio. ¿Sí? El espacio que hay entre los túbulos seminíferos, donde está este tejido conjuntivo laxo, se denomina intersticio. ¿Por qué es muy importante mencionar ese espacio? Porque en el intersticio aparece esta estructura que está de color amarillo, que está ampliada aquí, que serían unas células sumamente importantes. Aquí, esta célula que está por fuera de los túbulos seminíferos, que está en el tejido conjuntivo laxo, se denomina células de Leydig, ¿sí? O también conocida como, ¿con qué otro nombre? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo se denomina también las células de Leydig? ¿En dónde está? Y células intersticiales. Por eso hay que saber los dos nombres para poder relacionarnos. Está en el intersticio, ¿sí? Está entre los túbulos seminíferos. Entonces, estas células se denominan células intersticiales o conocidas también como células de Leydig. ¿Por qué es muy importante esas células de Leydig? Porque aquí está la función endocrina de este órgano, ¿sí? Las células de Leydig, ¿qué producen? Producen dos hormonas. Una sería la testosterona y la otra sería la oxitocina testicular. Cuidado con este nombre, oxitocina testicular. ¿Por qué tengo que tener cuidado con la oxitocina? ¿Quién se acuerda? La oxitocina físicamente en una mujer. En la mujer, el varón también tiene. Porque la oxitocina, hay una que solamente tiene un nombre y la otra que está aquí se llama oxitocina testicular. ¿Dónde se produce la oxitocina? ¿Dónde? En el hipotálamo. Cuidado. Sí, clase anterior fue. Bueno, en el hipotálamo se produce la oxitocina. ¿Dónde se almacena? En la hipófisis. ¿En qué región? Adenoneurohipófisis. En la neurohipófisis. ¿Se acuerdan? El hipotálamo tiene al soma neuronal, que es la encargada de producir hormonas. ¿Sí? ¿Y quién es el que lleva esas hormonas? Y van a ser a través de los axones y se van a ir hasta la neurohipófisis. Se almacenan en una estructura así, ovoide, que se denomina... Es que ya no van a tener clases de aquí a poquito conmigo.
Entonces le voy a entrenar hasta lo que yo pueda. Y después ustedes ya van a... Después ya me van a buscar por el Instagram y la profe desapareció. No existe la profe. Así es una estructura ovoide. Está en la neurohipófisis y se denomina cuerpos de Hering. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado? Que esa oxitocina que se produce en el hipotálamo no es la misma que esta. Esta es producida por las células de Leydig y esas células de Leydig están en los testículos, específicamente en la región que se denomina intersticio. ¿Qué significa eso? Que si por ahí a la doctora se le ocurre jugar con su pregunta y les coloca la oxitocina testicular va a estar actuando en una mujer gravídica en el momento del trabajo del parto y evidentemente no tengo testículo para poder tener oxitocina testicular. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde actúa esta oxitocina testicular? Porque si es algo que tiene que hacer contracción, ¿verdad? ¿Dónde va a actuar? Y bien cerquita. Se produce aquí y actúa aquí, en las células mioides. ¿Se acuerdan que esas células mioides tenían que hacer contracción? ¿Sí? Entonces, la oxitocina testicular es producida por las células de Leydig y actúa inmediatamente sobre las células mioides que están en la túnica propia. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Pregunten si por ahí se me pasa algo, porque sinceramente siento que mi cerebro ya se estopa. Parece que estoy volando, ¿sí? Entonces me paran y vamos a resaltar algunas cosas si es que faltan. Bueno, vamos a observar ahora cómo se visualiza el testículo. El testículo, con el objetivo de menor aumento, visualizamos así, que llama la atención. Y aquí hay un tejido conjuntivo bien grueso, y aquí se ensancha aún más, ¿sí? Y en el interior encuentro varias estructuras huecas, ¿sí? Todos estos son estructuras huecas. Bueno, ¿qué sería esto? Esto corresponde a la túnica alfugínea, conjuntivo denso irregular. Y aquí justamente viene y se ensancha. ¿En qué parte del testículo estoy? ¿En qué cara? Posterior. ¿Por qué? Porque la cara posterior hace esto, que se denomina mediastino testicular. Correcto. Ahora, ¿dónde está la túnica vascular? También conocida como vaginal o vasculosa. Esa túnica tiene que estar aquí adherida a estos túbulos seminíferos. Si recuerdan aquí, todo esto es túnica vascular, lo que está de color gris. Entonces, aquí es un poquito difícil con las láminas al microscopio. Aquí podemos observar, yo no puedo delimitar, pero todo el tejido conjuntivo que va a estar rodeando a estos túbulos seminíferos es parte de esa túnica vascular. Bueno, ahí está entonces para que ustedes vayan verificando cómo es ese órgano. Vamos a tener la túnica alfugínea, que en la región posterior o cara posterior se ensancha formando esta estructura que es el mediastino testicular, y luego lo que más va a llamar la atención es la abundante cantidad de túbulos. Me dificulta observar. No puedo decir todavía esto es testículo porque mi ojo no está muy entrenado. ¿Qué tengo que hacer? Esto, acercar toda la imagen, ¿sí? Yo necesito visualizar el epitelio
bujín, y luego encuentro abundante cantidad de túbulos. Eso es lo llamativo. Ahora, ¿qué tengo que atender? Es un túbulo que tiene varias capas de células, ¿cierto? Se puede ver que es un epitelio estratificado. Tengo dificultad, no puedo ver la camada superficial porque está totalmente irregular, las células algunas están un poquito desplazadas, han salido de ese epitelio, pero de todas formas tengo que hacer esto, acercarme, ¿sí? Tengo que acercarme a la imagen porque, y es lo que siempre les habíamos dicho, cuando ustedes quieren observar a las células específicas, a una célula, necesariamente yo necesito aumentar el objetivo, ¿sí? ¿Qué estoy observando aquí? Vuelvo a observar a esta estructura que son los túbulos, ¿sí? Son varios. Que también observo que estos túbulos tienen varias capas de célula. Ya sé que es estratificado. Tengo que darle el nombre. Tengo que observar las células de la camada más superficial. Observo, está medio raro. Considero que puede ser las células en cúpula, porque hay una estructura que no me permite observar correctamente y hago esto. Acerco más la imagen para poder observar mejor. ¿Qué visualizo? El epitelio con muchas camadas y aquí están las células de la camada más superficial. ¿Qué llama la atención? Los núcleos están bien erguidos, ¿sí? Están así más paraditos. Y hay algo llamativo, tiene como unos cabellitos hacia la luz. ¿Qué serían esas estructuras? Y serían los flagelos. A este epitelio bien distintivo es lo que se le denomina estratificado, y por esta razón, por las células que están aquí, se le denomina completos. Como pueden observar, no puedo distinguir quién es la célula desertora. Todo está unido, no puedo observar nítidamente cuál es la célula que actúa como este pilar, ¿sí? Entonces, ya saben, ¿qué se les puede preguntar en el examen? Y primero pueden encontrar así. Determine el órgano. Sería el testículo. Pero ¿cómo yo voy a tener la certeza? La imagen está alejada y necesariamente la segunda imagen de su proyección va a estar más o menos así, para que ustedes puedan visualizar correctamente la estructura. En este caso sería testículo. Que también se le puede preguntar, y con una imagen así más ampliada se le puede señalar esto, preguntando qué estructura es la señalada y se denomina túnica albumin. Por cosas de la vida se olvidaron de ese nombre, porque en el examen todo puede pasar. ¿Qué tienen que colocar? Tejido conjuntivo denso irregular, ¿sí? Entonces tengan presente eso. ¿Qué más se le puede preguntar? Y en una imagen así se le delimita de esta manera. Determine el nombre de la estructura señalada. Túbulo seminífero. ¿Sí? Se le acerca completamente y se le señala uno solo. Túbulo seminífero. La profe estuvo de mal humor y les dice: mencione el nombre de las células que se encuentran en la estructura señalada. Por el amor de Dios, no se olviden. No empiecen a poner espermatogonio, espermatocito primario, porque si entré ahí, tiene que estar toda la secuencia completa y correcta. ¿Sí? Bueno, ¿qué más se les puede preguntar
la túnica propia. Y específicamente esto que voy señalando, que tiene el núcleo más achatado, sería células mioides. Entonces, sí les puede colocar así un señalador preguntando cómo se denomina esa célula. Mioides. No, las intersticiales son las células de Leydig. Recuerda, las intersticiales están aquí. Aquí tengo que tener conjuntivo, ¿sí? Este sería lo mismo que lámina basal en otros epitelios. Aquí tiene algo distinto nada más, ¿sí? ¿Por qué aquí tengo células mioides y en los otros epitelios no tengo? Porque esta célula es perezosa al inicio, no está todavía móvil. Entonces, ¿qué necesita? Y esta célula le tiene que impulsar a los gametos. De lo contrario, no va a poder salir de esos túbulos seminíferos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué también tengo que recordar? Que aquí me pueden señalar, determinar el nombre de la estructura señalada. ¿Qué podría? Túnica vascular, vaginal, vascular. Me olvidé de todas ellas. Tejido conjuntivo laxo. ¿Sí? Entonces, esa es la más práctica, ¿verdad? Entonces, esa sería la túnica vascular que va a estar alrededor del túbulo seminífero y le va a estar proporcionando la nutrición. Caso, pergunte lá, o nome da estrutura señalada, o nome seria túnica, o nome seria do tecido. Lo correcto sería túnica vaginal o túnica vascular. Pero si tú colocas tejido conjuntivo laxo, y conociéndole a la doctora Gabriela, te va a poner bien. Por eso te di todas las opciones. ¿Sí? Te va a colocar. Entonces, para que no se compliquen, tienen esa opción también. Ahora, yo observo los túbulos seminíferos, ¿sí? Y aquí aparece algo diferente, ¿sí? Una célula con una coloración más acidófilas, están agrupadas. ¿Qué son esas células? Estas sí son las células intersticiales o células de Leydig. ¿Dónde estamos? Y acá tengo que tener muy en cuenta túbulo seminífero, túbulo seminífero. Entre los túbulos seminíferos yo tengo tejido conjuntivo laxo. En ese tejido conjuntivo laxo tengo a estas células que son de un tamaño más grande, tienen un citoplasma acidófilo y son las células intersticiales o células de Leydig. ¿Qué producen? Tienen que manejar. Producen testosterona y oxitocina testicular. Preguntas, y evidentemente, ¿cuál es el nombre de la célula señalada? La que más rápido se acuerdan es células de Leydig. Otra pregunta, la célula señalada, ¿qué produce? ¿Sí? En este caso sería testosterona y oxitocina testicular. Y miren aquí qué bonito se ve. Estas son las células de Leydig. Producen dos hormonas y una hormona viene a actuar aquí. ¿Vieron cómo se ve sumamente bien a esas células? Mioides. ¿Sí? Actúan directamente aquí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Podemos avanzar? Bueno, ¿qué ocurre con esos túbulos seminíferos? Yo tengo así varios túbulos seminíferos que están en varios lóbulos. ¿Qué producen ellos? Producen espermatozoides. Pero el espermatozoide no queda aquí. Él tiene que salir, él tiene que migrar hacia las vías espermáticas. ¿Cómo sale del testículo? Esa es la primera pregunta que tenemos
a los túbulos seminíferos que tienen un aspecto bien tortuoso, ¿sí? Son varios, que hacia la región o hacia la cara posterior tienen un único túbulo, aquí está, de aspecto recto, ¿sí? Este túbulo que está aquí saliendo de cada lobulillo testicular se denomina túbulo recto. Fácil, no hay que complicarse la vida. Aquí está de otro color, ¿sí? No se desesperen, ya no va a llover. Ya vamos a irnos con solcito ahora. Bueno, acá están los túbulos seminíferos. En la región posterior de ellos se unen y va a salir un único túbulo. Ese túbulo se pone rectilíneo, por esa razón se le denomina túbulo recto. ¿Qué tengo que recordar de ese túbulo recto? Tengo que recordar que en esa región ya no se produce espermatozoides. Solamente él va a estar transportando esos espermatozoides. Entonces, si aquí no se produce espermatozoides, yo no necesito un epitelio estratificado, ¿cierto? ¿Quién forma este epitelio aquí de los túbulos rectos? Forma exclusivamente las células de Sertoli. Por lo tanto, en el túbulo recto voy a tener un cambio de epitelio. ¿Qué tipo de epitelio voy a encontrar aquí? Va a ser un epitelio simple cilíndrico. ¿Por qué simple cilíndrico? Y porque las células de Sertoli son cilíndricas y están en una sola capa. Ahora, estos túbulos rectos se tienen que unir para poder ayudar a ese espermatozoide a ir por las vías espermáticas. Ellos se unen y forman esta estructura que está aquí, que tiene un aspecto de red. Justamente por tener ese aspecto de red, se denomina red testicular o red de Testi. ¿Dónde se encuentra esta red testicular? Y se encuentra en ese lugar donde estaba engrosando la túnica albuquínea, que lleva el nombre de mediastino testicular. Entonces, aquí tengo los túbulos rectos. Esos túbulos rectos se unen y forman una red que se denomina red testicular. ¿Qué epitelio hay en la red testicular? ¿Quién se acuerda? No se produce espermatozoides, tampoco dije que está formado por células de Sertoli. ¿Qué tipo de epitelio hay ahí? Simple cúbico. Son células epiteliales que son simples y están de formato cúbicas, ¿sí? Bueno, esta parte de la red y de los túbulos rectos es sumamente difícil encontrar en las láminas. Por lo tanto, esto más se pregunta en la teoría. En la práctica no. Ahora, esa red testicular va a ser la encargada de enviar hacia las vías espermáticas. ¿Cómo envía? Y de esa red testicular van a emerger unos conductillos bien tortuosos que se denominan conductillos eferentes. Cuidado con ese nombre. Se llaman conductillos eferentes. Y esos conductillos eferentes forman la primera parte de las
conductillos eferentes van a formar el primer segmento del epidídimo, como pueden observar aquí. Estos son los conductillos eferentes y forman este primer segmento de lo que sería el epidídimo. El epidídimo ya es una vía espermática que consta de 3 partes. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. ¿Sí? Tiene cabeza, cuerpo, cola. El conductillo eferente que sale del testículo forma la cabeza del epidídimo. Y como pueden observar, son conductillos o conductos bien delimitados. Son varios. Aquí están. Son varios ellos. Y ellos son los que van a estar formando este otro órgano, que sería el epidídimo. ¿Qué tengo que recordar del epidídimo? Para eso voy a utilizar este esquema. El epidídimo va a estar tapizado externamente por las mismas túnicas del testículo. Por lo tanto, externamente tengo la túnica albugínea. Por dentro de esa túnica albugínea voy a tener la túnica vascular y luego voy a encontrar a esos conductos que serían parte del epidídimo. ¿Qué voy a tener en cuenta? Cuando voy a estudiar epidídimo, tengo que estudiarlos con algunas capitas. El epidídimo va a tener un túbulo o conducto que va a tener una mucosa compuesta por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con esterocitos. En las vías espermáticas, ese sería el epitelio predominante. Va a ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con esterocitos. ¿Qué va a tener de llamativo? Obviamente, debajo de ese epitelio tengo que tener un tejido conjuntivo laxo, que no se suele observar muy bien en las láminas. Y posteriormente voy a tener una capa de músculo. ¿Sí? La capa de músculo voy a tener en cuenta en qué región del epidídimo estoy. Dijimos que tenía 3 partes. Cabeza, tiene el cuerpo y tiene la cola. ¿Sí? Este epitelio voy a encontrar en todos los segmentos. ¿Sí? En todos los segmentos. Y algo llamativo que voy a tener en cuenta es lo siguiente. ¿Dónde va a estar la diferencia entre estos segmentos? Los 2 primeros no se puede delimitar porque solamente tiene, está incorrecto aquí, perdón, la cabeza y lo que sería el cuerpo tienen una sola capa de músculo. Então, a transição do epitélio simples público na rede testicular, bem ali que vai acontecer essa transição. Porque aí esse página conductillo começa Cuando inicia el conductillo eferente, inmediatamente tenés el cambio de epitelio. No hay una transición real, vamos a decirle, no se ve esa dificultad de cómo va cambiando ese epitelio. Simple cúbico, inmediatamente empieza el pseudo. ¿Sí? Entonces, en la cabeza, en el cuerpo y en la cola, el epitelio es considerado el mismo, pseudoestratificado cilíndrico con esterocilos. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está aquí en la capa muscular. En la cabeza y cuerpo del epidídimo solamente hay una capa de músculo que se dispone de manera circular. ¿Sí? Si tomaron foto hace rato de este esquema, atiendan esta, porque estaba errado. ¿Sí?
Mi cabeza sexto. Bueno, entonces estaba equivocado aquí. En la cola, ¿qué voy a tener en cuenta? En la cola aumenta la capa de músculo. Hay una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. ¿Cómo voy a diferenciar epidídimo de testículo? Fácil, el epitelio. Aquí tengo un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con esterocilios y aquí tengo un epitelio estratificado completo. No conseguí con el epitelio, se me complicó. ¿Qué tengo que observar? Alrededor de los túbulos del epidídimo siempre hay una delgada capa de músculo. Aquí no hay. ¿Está? Bueno, ¿cómo se observa el epidídimo? El epidídimo es sumamente fácil de identificar por las capitas, ¿sí? Aquí tenemos los tejidos conjuntivos que ya estuvimos hablando, es igual a lo que sería el testículo, ¿sí? Vamos a tener los mismos tejidos que le va a estar envolviendo e internamente voy a tener abundante cantidad de conductos, ¿sí? Profe, tengo dificultad para decir si es un conductillo eferente o el conducto propio del epidídimo. No se estresen. En la parte práctica no podemos delimitar eso, ¿sí? Porque no tenemos el borde del testículo con el epidídimo. Acercamos la imagen. ¿Se parece al testículo? No. El epitelio es totalmente diferente. Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, que se fue al salón de belleza. ¿Se acuerdan? Tiene esterocilio, tiene estas ondas gigantes. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es algo bien distinto. Que también llama la atención, y esta coloración más acidófila que tengo alrededor, ¿sí? Sería capa de fibras musculares. ¿Puedo saber cuántas capas hay ahí? No se compliquen, ¿sí? Yo sé que hay fibras musculares, pero no puedo contabilizar. ¿Qué también tengo que tener en cuenta? Para la teoría, este epitelio está compuesto por dos células principales y basales. ¿Sí? Tengan presente eso. Si de por ahí la doctora les pregunta cuál es la célula que compone a este epitelio del epidídimo. Bueno, ahí tienen más de cerca el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con esterocilios, ¿sí? Recordad que estamos en las vías espermáticas, y este epitelio es lo que va a tener unas células más pequeñitas que se llaman basales y las células cilíndricas consideradas como principales, ¿sí? Bueno, ¿qué encuentro después de ese conducto? Voy a encontrar a las fibras musculares, ¿sí? Es una capa bien delgada, pero se observa bien acidófila, esa capa muscular. Bueno, preguntas sobre el epidídimo. Eu sei que você vai dizer que sim, mas é músculo liso, né? Sí, músculo liso. Exactamente. A la hora falla pongan músculo estriado. Bueno, epidídimo sería solamente eso, ¿sí? Está compuesto por túnica lupínea, vascular, y en su interior hay muchos túbulos o conductos del epidídimo. Recordar que esos conductos tienen epitelios pseudoestratificados cilíndricos con esterocilios, con dos células en ese epitelio, principales y basales, y que luego lo más llamativo sería la capa de músculo que va a estar presentado. Para la teoría, recordar que la cabeza y el cuerpo
solamente tiene una capa de músculo con una forma circular. Si estoy en la cola, aparecen 3 capas de músculo. Hay una lámina donde están los dos. El que es de la cabeza o cuerpo se ve bien delgado el músculo y en la cola ya se ve más grueso. Por teoría sabemos que es longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. En las imágenes es muy fácil, es muy difícil, mejor dicho, delimitar. Bueno, vamos a continuar ahora al otro conducto que sería parte de las vías espermáticas, que sería este conducto único que se denomina conducto deferente. ¿Qué tengo que tener aquí? Cuidado. El conducto deferente es parte de las vías espermáticas, es un conducto único y no tengo que confundir con este. Miren que es una letra la diferencia, ¿sí? Por eso le solemos decir conductillos y no usar el nombre de conductos eferentes, que también se puede utilizar. Entonces, no confundir conductillos eferentes que salen del testículo y que son múltiples conductos con conducto deferente. El conducto deferente es este, es un conducto único que va a estar llevando a esos espermatozoides. ¿Cómo le estudiamos al conducto deferente? Estudiamos con capas. El conducto deferente es un órgano hueco, ¿sí? Que tiene capas. ¿Cuáles son esas capas? Voy a tener esta primera, que es la mucosa. ¿Cómo está compuesto la mucosa? Por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con esterocilos. Este epitelio también está compuesto por células principales y basales. Si por ahí le pregunta a la doctora. Debajo del epitelio tengo esto. ¿Qué sería esto que está aquí? Lámina propia. ¿Qué era la lámina propia? Tejido conjuntivo laxo. ¿Está bien? Entonces, en la mucosa, el epitelio sigue siendo el de las vías espermáticas, pseudoestratificado cilíndrico con esterocilios. ¿Qué voy a encontrar después de la mucosa? Inmediatamente voy a encontrar esta capa. La capa muscular. La capa muscular es exactamente igual a la capa muscular del epidídimo en relación al segmento de la cola. ¿Qué significa eso? Que tiene 3 capas musculares: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Justamente para hacer esta continuación es en que la cola se engruesa la capa muscular. Y luego de la capa muscular voy a tener esto, que sería adventicia. ¿Qué tejido es la adventicia? Tejido conjuntivo denso irregular. Y aquí hay algo que siempre les llama poderosamente la atención. Aparece en la adventicia esto, que representa vasos sanguíneos y muchos, ¿sí? Hay una cantidad abundante. Vamos, los anatomistas, ¿cómo se llama a esa cantidad de vasos sanguíneos que está alrededor del conducto deferente? ¿Cómo?
Plexo, después. Hace mucho no llevo anatomía, ayúdenme ustedes. Plexo, venoso, después. Dígalo, mujer. ¿Ya vieron masculino de la anatomía? Bem superficial, quase em cima lá. Por conta, estudando na série. Plexo, venoso, pampiniforme. Ah, não cheguei nessa parte não. Essa parte, salteas. Não ouvi falar agora. Não, é sério, professor. Eles não deram essa parte não. O masculino foi dado slide pra gente estudar. Essa Não foi foi boa, dado. viu? Hagan su parte. Para el examen estudien bien, porque después cuando están en cursos superiores les comento que le van a decir, eso ya dieron en anatomía, supongo que ustedes saben. Lo mismo con histología, supongo que ya Só saben. vi histologia. Inclusive cuando estén en el cuarto, quinto año, cuando se van emocionados para entrar a la cirugía, el cirujano le va a decir, ¿qué vaso sanguíneo es este? Tengo que recordarme. O si de por ahí el cirujano quiere saber algo más, te quiere preguntar algo más, te dice, ¿y cómo está formado la pared de este órgano según la histología? Por eso siempre les decimos, tienen que estudiar para la vida, no para el examen. Porque allá en el quinto año, cuando ya están así a un pasito de ser médicos, y se les va a seguir preguntando. ¿Por qué? Porque medicina es una rosca que se va uniendo los conceptos. Porque yo no les pregunto aquí función de este órgano, qué hace, cómo actúa. Y porque eso ustedes van a estudiar el año que viene. En fisiología, se tienen que recordar de esto para saber cómo funciona. ¿Sí? Bueno, entonces, algo que le llama poderosamente la atención a los alumnos en las láminas es esto. Profe, aquí no hay conducto deferente, veo solamente vasos sanguíneos, porque su túnica adventicia es sumamente pronunciada y muchísimos vasos sanguíneos. Ese vaso sanguíneo es el que le acompaña a este conducto deferente y se denomina plexo venoso pampiniforme. Bueno, Pampiniforme. pampiniforme. Bueno, así se ve el conducto deferente. Tenemos un corte y es algo bien distintivo. Esto es la mucosa. Esto es la capa muscular bien llamativa. Su capa muscular es bien gruesa. Y aquí está la adventicia. El corte es bien pequeño en nuestra imagen, pero miren la cantidad de vasos sanguíneos que hay a su alrededor. ¿Sí? Bueno, ahí está. Mucosa, muscular y adventicia. ¿Cómo no van a confundir epidídimo con conducto deferente? Los dos tienen un epitelio pseudo-estratificado cilíndrico con heterocilios. Los dos tienen músculo. La adventicia y bien relativo, ¿verdad? Porque puedo confundir con la túnica vaginal. ¿Cómo hago la diferencia? Que este es un conducto único. Y el epidídimo tiene múltiples conductos. Aquí está el epidídimo. El conducto deferente es uno solo. Un solo conducto. ¿Está bien? ¿Necesitas tomarle la foto anterior? Sí, doctor. ¿Cuál? Esta. Sí. Gracias. Bueno, aquí tenemos más de cerca, muy a la imaginación, nuestro epitelio. Se ven algunos segmentos, ese epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico, y tengo que recordar
Texto para mi puntero también. Aquí está la mucosa, aquí está la muscular, algo llamativo para la capa muscular es que es bien prominente. ¿Por qué es tan prominente? Y porque tiene tres capas bien gruesas. ¿Está bien? Bueno, conducto deferente no es difícil. Recordar esas características y es bien esquemático. Y recordar que en la adventicia voy a tener lo que sería el tejido conjuntivo denso y regular y el plexo pancreatiforme. Más de cerca, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con los heterocilios. Voy a encontrar lo que sería la lámina propia y luego ya encuentro la capa muscular. Recordar que es músculo liso en tres capas: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Por fuera, adventicia, ¿sí? Conjuntivo denso y regular. ¿Qué característica llamativa tiene esta adventicia? Abundante cantidad de vasos sanguíneos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre conducto deferente? ¿Están entendiendo? Sí. Bueno, vamos a pasar ahora al otro órgano que ya es considerado como glándulas anexas al sistema genital masculino. Esas glándulas se denominan vesícula seminal y mucho cuidado con confundir con vesícula biliar. No es lo mismo, ¿sí? Esto es una glándula y la vesícula biliar es un órgano reservorio que él está almacenando un líquido, no produce como tal, no es una glándula. Bueno, la vesícula seminal está así, apoyada a la vejiga. ¿Qué llama la atención de este órgano? Que es una glándula tubular bien tortuosa y extensa. ¿Sí? Es una glándula. ¿Qué tiene de diferente este órgano? Son glándulas tubulares, tortuosas, pero tiene una excepción a la regla de las glándulas. Esta glándula se le estudia por cuestiones didácticas en capas, como si fuese un órgano hueco. ¿Por qué se le estudia de esa manera? Porque ella sintetiza un líquido y para poder liberar necesita la contracción de un músculo. ¿Sí? Entonces su pared tiene una capa muscular, por esa razón se lo estudia como un órgano hueco. La glándula es así, son glándulas tubulares, bien tortuosas. ¿Qué tiene toda glándula? Y toda glándula tiene esto, cápsula, ¿sí? Pero ¿qué voy a tener en cuenta? Esta cápsula ingresa, ¿verdad? Y divide a cada glándula tubular que forma esa vesícula seminal. ¿Qué llama la atención? En todas las glándulas que nosotros habíamos estudiado, solamente tiene epitelio y conjuntivo alrededor, ¿cierto? Las glándulas tubulares del intestino, la glándula parótida tiene la parte del epitelio, pero alrededor tiene tejido conjuntivo. Esta glándula tiene algo particular, tiene esto. ¿Qué sería esto? Músculo. Necesita de la contracción del músculo para poder liberar su producto. Por esa razón lo estudiamos como un órgano hueco, ¿sí? Y yo tengo aquí el esquema. Vesícula seminal. Vamos a estudiarle como un órgano hueco para poder
tener en cuenta todas sus características. Va a tener una mucosa. La mucosa está formada por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Cuidado, no tiene especialización de membrana, es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico nada más. ¿Está bien? Debajo de ese epitelio tiene esto, lámina propia. ¿Qué tiene de llamativo la mucosa de la vesícula seminal? Que tiene unos pliegues bien irregulares que sobresalen hacia la luz. Estos son los pliegues. Son unos pliegues generalmente cortos, pero son extremadamente irregulares. Esa irregularidad es lo que les suele confundir a ustedes. Yo sé que este es el epitelio, pero la irregularidad del pliegue en los cortes no parece este epitelio. Parece un epitelio cúbico, cilíndrico, de por ahí. ¿Sí? Entonces, esa dificultad suelen tener. Después de la mucosa, ¿qué voy a encontrar? Músculo. Algo totalmente diferente. ¿Sí? Músculo. Y aquí esta capa muscular tiene dos capitas, circular interna y longitudinal externa. ¿Sí? Está con siglas la última parte porque ya no me cabía para escribir correctamente. Luego voy a tener esto, ¿sí? Lo estudio por cuestiones didácticas como adventicia, conjuntivo denso irregular. Pero yo sé que esto en realidad es una cápsula, porque esto es una glándula. Entonces, si se les pregunta cuál es el tejido de la cápsula de la vesícula seminal, no se asusten, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo mismo que esto, que adventicia. O si se les coloca adventicia y ustedes piensan es una glándula, ¿cómo va a tener adventicia? Y no se van a equivocar si directamente colocan conjuntivo denso irregular. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se observan entonces estas imágenes? Y vamos a observar así. Generalmente tenemos esta forma de visualizar. Como pueden observar, la mucosa es totalmente irregular. ¿Vieron sus pliegues? Son unos pliegues bien irregulares, son cortos, pero es bien llamativo. Después de esa mucosa voy a tener la capa muscular, que es la que más se visualiza, y luego voy a tener lo que es la adventicia. Aquí mucosa, aquí muscular, y esto sería la adventicia. Recordar que la adventicia en realidad es una cápsula, porque es una glándula. Bueno, ahí está entonces la capita de lo que ustedes van a estar encontrando en lo que sería la vesícula seminal, ¿sí? Es una glándula tubular que tiene algo diferente. Lo diferente está aquí, en la capa muscular que aparece en esta glándula. Y esto es lo que les suelo decir. Los pliegues son bien irregulares. Y aquí tenemos la dificultad. Por eso zoología a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque tengo que usar mucha imaginación. Yo tengo que observar ahí y mentalizarme que ese epitelio en realidad es un pseudoestratificado cilíndrico. ¿Está bien? Bueno, y recordar esa capa muscular. Essa disposição assim é devido ao corte. Sí, del corte, porque son pliegues bien irregulares, entonces el corte no agarra correctamente la estructura de esos pliegues y por eso sale distorsionado el epitelio. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre
la próstata. ¿Sí? La próstata también es una glándula anexa a este sistema genital y para poder estudiarlo tenemos que recordar dos terminologías para que les sea más fácil. Tengo que recordar la terminología estroma y parénquima. ¿Qué es el estroma? El estroma sería el tejido conjuntivo que forma el esqueleto de la glándula. Sería la parte no secretora de la glándula. ¿Qué llama la atención aquí? Esto sería el estroma. ¿Qué es estroma? Parte no secretora de la glándula. Generalmente está formado por tejido conjuntivo denso y regular. Pero aquí esta glándula tiene una particularidad. Todo lo que está de color amarillo representa a ese tejido conjuntivo denso y regular. Pero entre esas estructuras amarillas tengo estas, de color rojo. ¿Consiguen visualizar? ¿Qué serían esas estructuras alargadas de color rojo? Y serían fibras musculares. Es decir, la parte estructural no secretora de la próstata está compuesto por dos tejidos, conjuntivo denso y regular y músculo liso, que unimos esos dos tejidos y le denominamos fibromuscular. ¿Entienden esa parte? Es así. La próstata es una glándula y para estudiar a esta glándula tengo que recordar estas terminologías. Estroma, que es y es la parte estructural de la glándula no secretora, es decir, sería la parte de la cápsula y de los tabiques que dividen a ese órgano. ¿Qué llama la atención aquí? Que este estroma tiene dos tejidos. Esto que está de color amarillo representa al tejido conjuntivo denso irregular. ¿Está bien? Pero entre ese tejido conjuntivo denso irregular voy a encontrar esto, ¿sí? Estas células alargadas de coloración rojiza que representa a fibras musculares lisas. ¿Qué entonces encuentro? Que en el estroma tengo dos tejidos. Hay unión de dos tejidos, conjuntivo denso irregular y músculo liso. Pero ¿cómo unimos esos dos tejidos y decimos solo en una palabra que utilizamos este término? El estroma de la próstata es un estroma fibromuscular. ¿Por qué fibro? Porque tiene muchas fibras y esas fibras vienen de este tejido. ¿Sí? ¿Por qué muscular? Y porque tiene músculo liso. Es la unión de ambos. ¿Entienden? Ahora sí. Bueno, la presencia de este músculo liso es muy abundante. Por eso el estroma siempre se observa bien ácido fino. ¿Está? Bueno, esa sería entonces la parte no secretora de la glándula. Luego tengo el otro término, parénquima. El parénquima es la parte secretora de la glándula, la que está produciendo sustancia. ¿Cómo es esta parte secretora de la próstata? Y es con un formato alveolar, parecen alveolos. Por esa razón se le denomina alveolos prostáticos a esta estructura.
Entonces, ¿qué tipo es la próstata? ¿Qué tipo de glándula? Según la clasificación histológica es una glándula exócrina, ¿sí? Y según su morfología es una glándula túbulo alveolar, ¿sí? Entonces eso es algo que yo tengo que estar recordando. Esta nomenclatura de alveolos prostáticos quiero que manejen súper bien. No se vale colocar solo alveolo, porque yo tengo un alveolo pulmonar y hay un alveolo prostático, ¿sí? Entonces, lo que voy a encontrar después de ese tejido fibromuscular son estructuras alveolares y son prostáticas. ¿Cuál es la parte llamativa de esos alveolos prostáticos? Y aquí viene la parte interesante. Los alveolos prostáticos pueden tener todos los epitelios simples. Aquí tengo uno. Este alveolo tiene el epitelio simple cúbico. Este alveolo tiene el epitelio simple cilíndrico. Este alveolo tiene el epitelio simple plano. Y recordar que el epitelio pseudoestratificado cilíndrico es también un epitelio simple, solo que tiene características distintas. Entonces, ¿cuáles son los epitelios que yo puedo encontrar en la próstata? Epitelio simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico y pseudoestratificado cilíndrico. ¿Sí? Por esa razón, a principios de año, cuando empezamos a dar epitelio, y si a alguno les hemos dado una próstata, siempre les decimos, ¿qué otro epitelio encontraste? ¿Por qué? Porque es una glándula en el cual yo puedo repasar o verificar y encontrar varios tipos de epitelio. Hay algo que quiero que tengan muy presente. La próstata, voy a utilizar esta, porque mi puntero ya no me funciona. Esto que está arriba es la vejiga. La vejiga tiene que drenar su contenido hacia el exterior. Y como lleva su contenido hacia el exterior, va a llevar a través de un tubo que se denomina uretra. ¿Sí? En el sexo masculino, la uretra pasa por la mitad aproximadamente de la próstata. Si yo tengo el corte de la próstata justo aquí, ¿qué me voy a encontrar? Y aquí van a estar todos los epitelios simples, ¿sí? En los alveolos. Pero voy a encontrar un segmento que corresponde a este, de la uretra, que tiene el epitelio que es propio de las vías urinarias, que es el urotelio o el epitelio transicional. ¿Qué tengo que tener en cuenta? El urotelio es un epitelio estratificado. Ese epitelio estratificado no es de la próstata, es de la uretra. Entonces, cuidado con decir que en la próstata hay epitelios estratificados o que tiene urotelio. No es de él, es del órgano que pasa a través de él nada más. La próstata solamente tiene estos 4 epitelios. Los simples: plano, cúbico, cilíndrico y pseudoestratificado cilíndrico. Então, só a uretra tem, né? La uretra, Ali na saída sí, aquí. La uretra, ustedes van a darse cuenta cuando vemos urinario que tiene porciones. Justo aquí, el que va a pasar en el interior de la próstata se denomina uretra prostática, ¿sí? Pero ese es un órgano de otro sistema, no es parte de la próstata, ¿está bien? Bueno, ¿qué más van a poder encontrar en la próstata? Y seguramente ya les llamó la atención que aquí hay una estructura así redondeada, ¿sí? En los varones de edad avanzada,
el líquido prostático precipita y se calcifica, formando esta estructura que se denomina cuerpo amiláceo o concreciones prostáticas. ¿Está bien? Esta estructura, ¿dónde voy a encontrar? Voy a encontrar en la luz de los alveolos. ¿Qué es el cuerpo amiláceo? Y es una calcificación, ¿sí?, del líquido prostático que se procesa. Hace una precipitación, se calcifica, ¿sí? Eso es lo que van a estar encontrando. ¿Cómo se observa la próstata? Aquí observamos así, ¿sí? Lo que está alrededor, esto que está alrededor sería la parte que decimos el estroma, ¿sí? A simple vista, yo puedo observar que estas estructuras no son todas iguales, ¿sí? A estas estructuras que tienen epitelios es lo que se le denomina alveolos prostáticos. Y yo puedo observar que esto no es igual a esto, ¿verdad? Aquí y aquí. Aquí hay un epitelio diferente, aquí hay otro. Se puede observar a simple vista. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que aquí en estos alveolos prostáticos puedo encontrar 4 tipos de epitelio: simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico y pseudoestratificado cilíndrico. Entonces yo al mover mi lámina voy a ir encontrando esto, las diferencias entre un epitelio y otro. Así se observa los alveolos. Se asemeja a los alveolos que observábamos en el pulmón porque son unos saquitos. Por esa razón tiene el nombre, alveolos prostáticos. No se olviden de colocar ese nombre. Bueno, aquí más de cerca, para poder observar a esos alveolos prostáticos, no hay que tener miedo entonces en encontrar un epitelio diferente en cada alveolo prostático. ¿Está bien? Bueno, y luego vamos a estar encontrando esto. En alguna luz de los alveolos aparece esta estructura bien acidófila. A esta estructura bien acidófila es lo que se le denomina cuerpo amiláceo o concreciones prostáticas. Si no encuentran en las láminas este cuerpo amiláceo, no es el fin del mundo. Significa que es una lámina de un varón joven. Por esa razón no está teniendo esa calcificación. ¿Está bien? Bueno, alguna